Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la presentación del libro de Lu Andrea Salomé, Penichka, un desvío. Mi nombre es María Magdalena, Nicolás Cerruti, somos los editores de Las Furias. También nos acompaña Romina Lupino, que es la artífice del arte de tapa bellísimo del libro y de todos los libros, por supuesto. Estamos muy contentos por presentar este libro de Lu Andrea Salomé, que es un libro de narrativa, son 2 relatos que ella publicó en 1898. Los publicó de manera conjunta, tal como están editados en este libro. Hubo una primera edición por la editorial Icaria en el año 1982, que fue la primera traducción al español, y nuestra apuesta fue a volver a poner a circular este libro que era prácticamente inhallable, y con una traducción actualizada que estuvo a cargo de Micaela Van Muylen, que creemos que lo enriqueció muchísimo al libro. Seguramente a Lu la conocen, o por lo menos todos la hemos conocido como psicoanalista, y sobre todo por los lazos que ha tenido con figuras como Freud, Nietzsche, Rilke. Y lo que nos interesaba era no solamente rescatar su faceta narrativa, que es muy desconocida. En estos días que hemos estado en preventa del libro y anunciándolo y demás, nos han llegado muchos comentarios de sorpresa porque desconocían que Lu, además de psicoanalista y de haber hecho estudios de filosofía, también había escrito novelas y relatos. Entonces nos interesaba rescatar esa faceta de Lu, y también poder rescatarla a ella como escritora, ¿no? Por fuera de estos lazos con estos hombres célebres a los que siempre estuvo unida en el imaginario popular. Así que, bueno, esa es la apuesta de la editorial, rescatar a esta mujer súper interesante y a este libro que tiene un poco de todo, porque son 2 relatos de narrativa, pero también hay mucho autobiográfico. Se adelanta a cuestiones psicoanalíticas previo al psicoanálisis, hace un reflejo de la sociedad de fines de siglo, muy feminista, a nuestro entender. Así que, bueno, ya las presentadoras de lujo con las que contamos hoy les contarán un poco más. A quienes les queremos agradecer mucho que hayan aceptado acompañarnos en esta celebración. Marina Escales, Mercedes Roffé y la traductora Micaela Van Muylen, que ya las presentaremos como corresponde. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la idea, la dinámica es que primero hablen las presentadoras y luego dejar un espacio para el intercambio entre ellas o también con las personas de la sala que quieran conversar. Nos interesa que esto sea posible también para que puedan generarse un encuentro en esta posibilidad de diálogo. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a Vanina Escales y voy a leer brevemente su bio. Es ensayista, periodista, activista feminista y trabajadora por los derechos humanos. Entre otras publicaciones, es autora de una biografía sobre Lu Andrea Salomé, La seducción de la inteligencia. Un libro que recomendamos mucho y que creemos que podría acompañar tranquilamente toda esta propuesta de ir haciendo difusión, conociendo y pudiendo atraer a esta pensadora tan interesante como es Salomé. Bueno, Vanina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola a quienes están conectados. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me gustó muchísimo la traducción de Micaela. El libro es muy bello y realmente me parece toda una apuesta la que están haciendo, una apuesta editorial, porque
Es cierto que se conocía muy poco de la narrativa de Luandra Salomé y se conoce muy poco de su obra. Hay muy poca obra traducida o traducida en otras capas geológicas editoras. Cuando yo escribí la biografía, una biografía de divulgación, hace 15 años, no sé, más o menos, 2007, 2008, no sé, no era fácil encontrar material sobre ella. Me acuerdo que fotocopié su autobiografía, fotocopié las cartas de ella con Rilke. O sea, fue conseguir su obra fue realmente muy trabajoso, y también recomiendo mucho un libro que salió en España de Arantzazu González, que es sobre Luandra Salomé como feminista. Arantzazu, no sé cómo, estoy pronunciando mal, sé que estoy pronunciando mal. Que es un trabajo donde por primera vez se la toma con seriedad a Luandra Salomé como filósofa. Hasta ese momento ella había sido una suerte de partera de obra, para usar una metáfora maternal, y se la conocía como compañera intelectual o par intelectual, pero siempre en un lugar subordinado, en donde otras figuras bastante más salientes o famosas tenían una relación extractivista con ella. Ella es la que da, la que da ese poema a Nietzsche, a partir del cual escribe la Galla Ciencia, no, escribe Zaratustra, sí, habló Zaratustra, es quien habla con Rilke y, bueno, tiene un vínculo amoroso con Rilke, pero es su gran compañero intelectual, su escucha, su analista, es también interlocutora de Freud. Entonces siempre se la puso como en un lugar de la que da pistas para que otros desarrollen grandes obras. Por eso este libro que publicó en España, que salió en España sobre su filosofía, por primera vez la toma en serio como una figura con pensamiento propio, con apuestas teóricas para tener en cuenta, ¿no? Para incluso leer con otra agudeza la teoría psicoanalítica, para leer el trasfondo de Nietzsche, del vitalismo alemán. Y estas dos obras, a mí me llama la atención que estos dos cuentos largos o novelas cortas, Fenisca y Un desvío, tienen bastantes cosas autobiográficas, no se las lee alejadas de lo que es la biografía de Luandra Salomé. Una mujer que nació en una familia de aristócratas alemanes en Rusia, educada en Europa, con una vida de mucha libertad, de mucha autonomía, un poco por incentivo de su padre y por elección propia, ¿no? Muchas de las cosas que leemos en estas novelitas, estos cuentos largos, reflejan parte de su vida europea, de su vida en Alemania, de su vida parisina, de sus viajes por Italia, y de los vínculos intelectuales con esa juventud universitaria, ¿no? Al mismo tiempo hay que señalar que es una mujer burguesa, que no es la vida de todas las mujeres, ¿no? Esta vida autónoma,
con libertad, con viajes, con posibilidad de estudio, no es lo común, no es la vida obrera, es la vida de alguien que, bueno, de alguien con una realidad bastante más acomodada que la mayoría. Hay cosas que a mí me interesa señalar particularmente de estos libros, que es, por un lado, la cuestión de que las personas están sujetas a la época, de que no hay personas por fuera de su época. Si bien ella después, en sus escritos más filosóficos, tiene más preguntas sobre si hay una suerte de eterno femenino, que era algo que en el siglo XIX se pensaba, y si había una suerte de esencialismo. Ella en estas novelas, la verdad es que no. Lo que marca es que las personas son producto de su época y son producto de las costumbres, y cuando leemos las novelas vemos todos estos dispositivos del género funcionando, ¿no? Por ejemplo, leo este fragmento de Feniska, en una intervención de Fenia, que dice: ¿sabe qué? Todo esto de verdad es espantoso. Quiero decir, que a las mujeres se les imponga así el secreto en algunas relaciones, que incluso lleguen a alegrarse si logran mantenerlo. Y del hombre se espera, como si fuera algo evidente, que las protege y defienda con su discreción, cuidado y prudencia. Sí, quizás sea necesario, porque el mundo es como es, pero no deja de ser lo más denigrante que he oído. Tener que esconder y negar algo que se hace desde lo más profundo del corazón. Avergonzarse por algo por lo que deberíamos dar gritos de alegría. Y luego más adelante, otro personaje de un desvío dice Gabriel, que es un poco el alter ego de Luandra Salomé. Dice: ¿acaso crees que alguno de todos ellos sospecha que ya no pensamos igual que nuestras madres y abuelas? ¿Que ya no somos unas ingenuas que andan llorándoles, ay Señor mío, sino que somos dueñas y señoras de nuestra vida? En resumen, que estamos acabando con las viejas concepciones serviles. Se trata de dos novelitas o dos cuentos largos que cuestionan bastante el lugar de subordinación que tienen las mujeres en esa época. La verdad es que pueden leerse dentro de las discusiones que en la época se están dando sobre la autonomía, sobre el matrimonio, sobre el amor, sobre los cambios, sobre las tensiones alrededor de la modificación de los vínculos familiares y matrimoniales, sobre todo. Y al mismo tiempo, Feniska es alguien que no quiere casarse. Lo plantea así. Y al mismo tiempo, cuando entra, tiene un enamorado que le propone matrimonio, y para ella es el fin, y de hecho es el fin de la relación, la posibilidad de casarse, porque significa atarse, significa dejar sus estudios, su carrera, significa de repente pasar a una institución que le impone el cuidado de la casa, la reproducción, la vida, la interioridad. Entonces, pero de este modo, Fenia tiene un amigo y su amigo se ofende también de que ella no quiera casarse, porque de alguna forma no casarse, elegir el no matrimonio, significa también salir de la disponibilidad hacia los hombres, hacia los varones. Entonces, de alguna forma, esto para él también es
funciona como una suerte de ofensa. De hecho, no se vuelven a ver. O sea, de hecho, siguen siendo amigos, pero la amistad se rompe. Cuando ella sale de esa disponibilidad, la amistad se rompe. Y quería leer un fragmentito del libro este que escribí, que no elegí yo el título, siempre me pareció bastante feo La seducción de la inteligencia, pero bueno, así es lo que pasa. ¿Vieron cómo son los editores? Les pregunto a Nicolás y María Magdalena. Bueno, ella, Fenia, arranca con una escena que es de la vida de Luandrá Salomé, que es de cuando ella conoció en París a Wedekind, que es un señor. Dice, entre ellos hubo un malentendido. Estaban todo el tiempo juntos y una noche, al filo de la madrugada, Wedekind le propone continuar la charla con un café en su hotel. Una vez ahí, él intenta tener un contacto más cercano y ella huye, no sin antes decirle, la culpa es mía, porque todavía no me había topado nunca con un hombre indecente. Esto está casi exactamente así al comienzo de la novela. Lu expuso este acontecimiento como relleno en su novela Fenichka. Al día siguiente Frank pidió disculpas y se reanudó la amistad. Él escribió luego La caja de Pandora, cuyo personaje, la mujer total, se llama Lulu, pero no sería serio aventurar lazos con la figura de Luandrá Salomé. Esta relación, que es breve y casi insignificante en la vida de Gonzalomé, fue incluida en este apartado porque el episodio, ficcionalizado en la novela, pone en juego la atención de la mujer burguesa, escindida en la mirada masculina y en su propia decisión sobre su vida, entre lo intelectual y lo sensual. En su ensayo El ser humano como mujer, Salomé desarrolla el tema teorizando sobre que la humanidad se compone de dos formas, lo masculino y lo femenino, y que es en vano discutir cuál de las dos tiene mayor valor e importancia. Los malentendidos se originan en expresiones populares, de lo femenino como el recipiente pasivo y lo masculino como el contenido creativo y activo. O sea, son como formulaciones sobre el género bastante decimonónicas, muy de principios del siglo pasado, muy binario todo. Ahora, cuando pretende establecer una afinidad entre el artista y la mujer, aparecen problemas. El artista, la artista, vuelca su potencia creadora en su obra, mientras que la mujer lo hace en su vida. Si una mujer quisiera gastarse en una sola obra, tan solo parcialmente lo lograría. Su competir, tanto espiritual como práctico, con el hombre, es como algo diabólico, una manifestación de orgullo ahí expresada que la llevaría a la más mortal prestación en la que la mujer podría enredarse. Entiende que la mujer necesita desarrollarse y seguir sus impulsos para poder ser, aunque tenga que rebelarse contra los límites de la tradición. Pero no entiende a las que creían que debían parangonarse al hombre en cualquier menester para demostrar su valía. O sea, ahí ella tensiona un poco con el incipiente feminismo. Como Aranchazu González marca muy bien, uno de los ataques de Lu está dirigido contra las mujeres escritoras que utilizan seudónimos masculinos, sin recordar que ella misma firmó su primer libro como Henry Lu. Y cuando dice que no le gustan las mujeres ambiciosas, González también señala su innegable ambición. Esto que puede aparecer como una contradicción entre lo que escribe y su vida personal, porque realmente ella no es que en ningún momento renunció a su vida pública, ni a su vida intelectual, y tampoco a su vida personal. Ella lo resolvió, como decía antes, desarrollando esta idea de lo eterno femenino, con un sentido trascendental, sin bases históricas, es decir, por fuera de la experiencia.
Lu en ese movimiento, con esa invención, eliminó el problema de esta soledad moderna, inventando la naturaleza femenina a la que la mujer se debe, a la que pertenece, a la que debe respetar, si su objetivo en la vida es encontrar armonía. Ella de un plumazo borró como el movimiento, borró la política. O sea, es interesante porque en este desarrollo teórico un poco contradice lo que escribió en sus novelas, que en sus novelas hay una correspondencia entre cultura entre cultura y roles. Con el eterno femenino, con esta suerte de inmanencia transhistórica, lo ponen en entredicho. Aún así, con esta teoría que la separaría de las filas feministas, los temas desarrollados en sus libros conservan esta doble cara de su propia vida, escindida entre los roles femeninos y los masculinos, su derecho a disfrutar de una vida intelectual y la amenaza del matrimonio para el desarrollo de la mujer, los problemas del amor posesivo. Es decir, hay una lectura feminista de su obra y también de su vida, porque después de todo fue una emancipada a pesar de sí misma. Vio en la emancipación, ella pensaba que la emancipación iba a masculinizar el mundo, desde una posición privilegiada, ¿no? Sin embargo, en esta emancipación lo que fue haciendo es dejar marcas sobre bueno, cómo construir una mujer futura, qué críticas hacerle a las instituciones de la sociedad que la mantenían fuera del control de sus vidas. Ella a lo largo, y puede leerse en su biografía, da una lucha constante para poder estudiar, para poder ir a la universidad, para poder pertenecer a los círculos intelectuales, para poder escribir, para poder viajar sola por Europa, para poder, va siendo una práctica de la emancipación y una práctica de la autonomía. Entonces, esto me parece importante señalarlo porque sin duda es una referente todavía individualista, burguesa, sin pertenecer a un movimiento político, pero me parece que entrega parte de su vida en poder construir esa idea y ese ideal de autonomía femenina. A mí eso me parece muy rescatable. Me parece que dialoga directamente con los movimientos de liberación de la mujer de esa época. Y creo que las dos novelas pueden leerse bastante en esa línea. Bueno, creo que hasta ahí. Después, si quieren, seguimos charlando. Gracias. Bueno, gracias a vos, Vanina. Lamentamos que no te haya gustado el título que eligieron para el libro. Es una pena, digo, siendo la autora. ¿Cuál es el que lo hubieses puesto vos? No sé cuál libro es. No sé cuál libro. Por supuesto, pero La seducción de la inteligencia me parece cursi. No sé, no sé. Me parece que la sigo ubicando en un lugar de seductora, que no sé, claro. No me gusta, me parece como, qué sé yo, hubiera elegido otra cosa. Es rarísimo igual, digo, no sé, pero me parece rarísimo que le hayan impuesto así un título. No, tampoco, debo decir que tampoco me ocupé de pelear otro título, así que no importa. Bueno. Pasamos a Micaela Van Muylen, la traductora del libro. Micaela estudió Letras y Bellas Artes, es docente en la Universidad Nacional de Córdoba y traductora literaria. Ha traducido poesía, teatro, narrativa y ensayo del alemán y neerlandés.
Bueno, muchas gracias por la invitación, por la invitación hoy, pero también por la invitación a traducir a Lu Andrea Salomé. Me encantó, fue un placer enorme y un desafío también. Un desafío doble para mí, por un lado porque ya existía una traducción del libro, que bueno, también consulté a la hora de revisarlo y me parece que la apuesta de Las Furias de hacer una actualización de la traducción fue, bueno, me pareció como muy valiosa y muy interesante. Trasladarnos en el tiempo y en el espacio y traer a su vez a las protagonistas de estos dos relatos al presente. Una cosa que me gustó mucho de los dos relatos, de los dos textos, es que hay como una narración como desde una mirada que va como revelando. Es cierto que tienen muchas cosas en común y que son muy autobiográficas. Eso también me pareció súper interesante, como descubrir a Lu Andrea a través de sus narraciones. Y me gustó mucho como una de los Fenichka está narrada en tercera persona y está narrada desde la perspectiva de Max Werner, de este amigo de Fenichka, que va como descubriendo la complejidad de esta mujer y de las mujeres desde una mirada como muy ingenua al comienzo y muy binaria y de la época, como decías. Y por otro lado, el otro relato está relatado en primera persona por la protagonista de Un desvío, que también igual está narrando como una experiencia muy íntima, muy personal, un proceso, pero que también me gusta porque, no sé, eso será la observadora psicoanalista, va observando a las otras mujeres y va haciendo como un proceso también ahí de, no sé, de aprendizaje que me pareció muy, muy fascinante. Cómo está narrado y cómo están armadas las dos historias. Y podría comentar, hablando del título que decían recién, que con estos editores hemos conversado mucho sobre cómo se llaman los dos textos. Si conocen la edición anterior, saben que Un desvío antes, bueno, se tradujo en España como Una divagación, y nos pareció como interesante apostar a una lectura de un salirse de cierto normativo, cierto camino pautado, por eso también el título diferente. Bueno, fue eso, quería contar un poquito solo sobre la traducción, el desafío también de traducir un texto más viejo, con sus años y con una sintaxis diferente a lo que normalmente traduzco, porque traduzco muchos textos más contemporáneos, podríamos decir. Me gustó muchísimo porque fue eso, viajar a otras tierras, pero también a otra época, y bueno, lo disfruté muchísimo, tanto la traducción como también el trabajo en colaboración con los editores, que fue muy, muy enriquecedor también. Es algo que también me gusta mucho al traducir, como tener un diálogo después con quienes leen el texto en traducción. Bueno, eso quería compartir. Verán también que hay una elección por usar el voceo, que también lo charlamos con la editorial, y me parece que es una forma de acercar, sobre todo en Fenichka, este diálogo tan íntimo entre los dos personajes a algo mucho más cercano a nuestra experiencia, digamos, habiendo traducido el texto aquí en Argentina. Bueno, eso, si quieren después charlamos un poco más, pero eso quería compartir sobre mi trabajo. Y agradecer de nuevo la invitación. Gracias a vos, y realmente fue un trabajo que hemos disfrutado muchísimo, trabajar con vos, digo, como traductora. Y es cierto, digamos, el tema del título fue uno de los temas más conversados y más debatidos, porque, como decía Micaela, la primera traducción fue una divagación, y lo que ella nos comentaba con respecto a la palabra en original, la palabra en alemán original, es que tenía diferentes acepciones. Una de ellas era la idea del desvío, de la divagación, y otra era el tema del exceso, que aparece en el relato.
creo que en los dos relatos, no me acuerdo ahora, Micaela, vos si te acordás, pero aparece esa palabra connotando el exceso. Entonces ahí también tuvimos que decidirnos si apostábamos por la idea del exceso o por la idea del desvío, por lo que Micaela estaba comentando, ¿no? Que efectivamente en estas protagonistas de los relatos de Lu, y Lu misma en su vida, produjo un desvío en sus vidas. Así que bueno, eso está igual explicado por Micaela en una nota al pie del libro, pero quería también... Sí, la divagación en la edición española fue como una manera muy elegante de no tener que arriesgarse, digamos, a esto de la norma de la que se sale, ¿no? Tanto la protagonista como el texto. Pero bueno, que se queda un poco corto, ¿no? Es una divagación si pensamos ese monólogo interior, pero no da cuenta tanto de la experiencia que se menciona, claro, explícitamente, sobre todo en la segunda, en el desvío, digamos. Yo quiero destacar también algo de la traducción, más allá de este debate, de estas charlas que estuvimos teniendo para el trabajo, que la verdad que fue muy enriquecedor. La importancia de la actualización, como se viene diciendo, de una traducción. Si bien las novelas salieron en el 82, si mal no recuerdo, y actualizar ya esa primera traducción, traer ese relato de época, es toda una apuesta. Me parece que una nueva traducción, y de hecho hecha con Micaela, yo la considero tan capaz para que el lenguaje tenga otro enriquecimiento. A mí particularmente me parece que lo que ocurrió, lo que ocurre con estas novelas, es que hay la presencia de una escena que tal vez en la otra traducción no estaba tan fluida. Hay algo de esta traducción que yo siento que la escena se presenta, que no sé solo si se presenta, se actualiza, hay algo que uno está ahí participando del relato. Y me parece que eso es el arte del traductor también, de lograr que se pueda no solo actualizar el relato de una época y demás, sino que se pueda hacer presente. Por ahí dentro de 20 años eso no será tan así, pero hoy se hace presente estas escenas y por eso también se hace tan potente lo que va diciendo Lu en estas novelas. Me parecía también a destacar. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a Mercedes. Mercedes Roffé es poeta y editora argentina. Desde 1995 vive en Nueva York. Recibió las becas Guggenheim y Civitella Ranieri. En traducción se publicaron libros suyos en Italia, Quebec, en Rumania, Inglaterra, Brasil, Francia, Líbano y Estados Unidos. Antologías de su obra han aparecido en Ecuador, Chile, México, Venezuela y Puerto Rico. En el 2018 se publica su glosa continua, Ensayos de Poética, en la editorial Excursiones. Ha publicado 3 libros de fotografías, el más reciente de los cuales es Homenaje a BH, y desde 1998 dirige Ediciones Pen Press. Bueno, Mercedes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y voy a leer un texto que preparé, que tiene mucho en común con lo que ya se ha comentado, pero eso será una buena oportunidad para volver sobre ciertos puntos. En principio quiero agradecer no solo la invitación a conversar sobre este libro y la posibilidad de leer los relatos, sino la cantidad de derivas, es decir, de preguntas, de respuestas, y aún de argumentos contradictorios que abrió la lectura de Fenichka y un desvío. Porque son relatos que por más de una razón se hallan en el centro de aquella vorágine esteticista y estetizante que fue el fin del siglo XIX europeo. Una vorágine, por lo demás, tan declaradamente misógina que no pudo sino dar lugar a la radicalización del pensamiento y del activismo en torno a los derechos y las formas de vida de las mujeres. Pienso en la representación de las mujeres de los pintores simbolistas, el manifiesto
perdón, en la hermandad prorrafaelista, en el manifiesto de los navíes a partir de la ideología de los Rosacruces, en la misma borradura de las artistas mujeres, pares de aquellos que estaban produciendo sus obras en algún momento, relegadas siempre a la categoría de modelos o amantes, jamás vistas ellas mismas como pintoras. La misma actitud seguirá rigiendo un poco más entrado el siglo entre los futuristas, los cubistas, el surrealismo, el suprematismo ruso, entre otros. Pero también porque son relatos de ficción, aunque puedan recoger memorias o fragmentos de vivencias de la propia autora, que ponen en el centro de la mira el caso de dos mujeres, una intelectual y una artista, narrados por la pluma de una mujer que era en ese momento ambas cosas, filósofa y escritora. Interesante también apuntar que más allá del distinto tipo de relaciones que entabló, como tanto se repite con Rey, con Nietzsche, con Rilke, en el momento en que Lu Andreas publica por primera vez estos relatos, lleva 11 años casada. ¿Por qué menciono este dato que podría parecer superfluo? Porque no es difícil entender que el núcleo alrededor del cual giran los dos relatos no es exactamente la dificultad de las mujeres por acceder a una educación o a desarrollar una rama del arte, sino más bien cómo hacerlo y a la vez mantener una relación amorosa relativamente sólida, estable, digna y a su modo gozosa. Tanto es así que tanto en Fenichka como en Un desvío, los distintos momentos de sus respectivas carreras en que se presenta a la protagonista no son los interrogantes básicos que se plantean. La profesión y las artes se presentan como una dificultad solo, se me permitirá observar, en tanto entran en conflicto con la relación amorosa. Como se ha señalado con frecuencia, tanto en la vida como en los escritos de Lu Andreas, forman parte de ese torbellido que los historiadores han dado en llamar vitalismo. Vivir al máximo es la propuesta y la única carrera que valdría la pena emprender. En este contexto o marco filosófico es que se enraiza gran parte de la obra narrativa y ensayística de Lu Andreas. La concepción de raigambre nietzscheana se plantea claramente en el diálogo o correspondencia que establece ya un año antes de publicar estos dos relatos con quien será en su vida el epítome del artista, Rainer Maria Rilke, tanto como Rodin lo será de este. 5 años más tarde, en 1904, trabajará en su novela Una casa, donde el tema de la oposición arte-vida se torna otra vez en el elemento central de la trama. Se ha indicado, tal vez demasiado taxativamente, que Lu Andreas aborda este dilema, la oposición arte-vida, en tanto fue ese el centro de la angustia de Rilke. Esto es un poco un diálogo con Arantxa González, que realmente sí ha escrito un libro magnífico, creo que se llama El pensamiento filosófico de Lu Andreas Salomé. Es realmente magnífico, es un libro en el que se aprende muchísimo, también con el que uno puede disentir bastante, ¿no? Entonces, en este caso, la verdad que me parece que decir que el epítome de artista de Lu Andreas en este momento es Rilke, cuando ella misma está haciendo una obra literaria de envergadura, no me convence del todo. Por eso, sin embargo, se me hace difícil pensar que la persona que estaba desarrollando tan prolífica obra de ficción, por autobiográfica que fuera, no se plantearía ese dilema antes como suyo propio que como la preocupación central de un amigo. Más aún, creo que lo que queda plasmado en estos dos relatos es precisamente el dilema arte-vida o profesión-vida amorosa en cuanto se le plantean no al ser humano, sino a dos mujeres, jóvenes las dos, y evidentemente exitosas en sus respectivas vocaciones. En los dos relatos, la narración nos convierte en testigos de un momento inicial en la formación de las protagonistas, seguido de un segundo momento en el que la carrera ya está encaminada. Es decir, no ese es el problema. El problema se da en la articulación entre la vida profesional o artística y la relación amorosa con un hombre. En Fenichka, la protagonista es la única que considera irremediable la separación del hombre al que quiere. Al no poder continuar con una relación informal, la solución no es formalizarla, sino romperla. Lo interesante es que no se plantea que el problema es social o moral, o sea, que la relación informal ya ha llegado a un punto que no podría continuar sin dañar su reputación,
porque la posición que se le opone no es el tipo de relaciones libres que un varón podría tener, sino el matrimonio tradicional que el amigo Max está esperando poder concretar en cuanto consiga un trabajo. En el caso de Adine, la protagonista y narradora de Un desvío, lo incompatible parecería ser no el hombre en general, sino ese hombre en particular con el que ya tuvo un pasado bastante decepcionante. La manera de ser ella lo modificó, lo mejoró, le hizo aspirar a otros horizontes, pero era de esperarse que solo pudiera realizar esa personalidad con alguien que no fuera la mujer a quien había abandonado unos años antes. Algo que me llamó especialmente la atención es que sobre ambos desenlaces la protagonista declara su temor de que la vida que está eligiendo llevar la conduzca a la promiscuidad. En Fenice, Fenia tiene el sueño ya aludido en el que se ve como una grisette, un desvío. Las últimas palabras en Un desvío, las últimas palabras de Adina son un ruego de que Beno, el ex novio, pareja, siga equivocado, es decir, que siga creyendo que ella tiene un amante cuando en realidad no lo tiene. ¿Qué sería no seguir equivocado? Que ella llegara a tener un amante, o tal vez más de uno, como parecería indicar su inquietud. Es decir, se elige un modo de vida, cierta libertad, pero ese modo de vida, esa libertad, no deja de verse y de temerse como el borde de un abismo. En los dos relatos lo que queda claro es que a lo que se enfrentan las protagonistas no es el mismo tipo de ansiedad que desgarra al amigo Rilke. Es una ansiedad propia de un personaje femenino, dadas las condiciones sociales y morales en que se desarrolla. Es un poco lo que decía Vanina, ¿no? Otra aseveración que me gustaría cuestionar aquí, sí, y esto va a ser una pregunta directa a Micaela porque tiene tanto que ver con la traducción que yo no pude resolver, pero es muy interesante. Y realmente no con la traducción de los dos relatos que vos hiciste, sino la traducción de dos libros de la bibliografía obligatoria, ¿no? Dos libros de traducción al español, cuya traducción en una letra modifican realmente la interpretación que se le pueda dar a todo lo que Lu Andreas está diciendo. A ver, les cuento. Otra aseveración que me gustaría cuestionar aquí, y que es también de Arantxa González, que es realmente genial, es la que afirma la pertenencia o no de Lu Andreas al pensamiento feminista. Se ha indicado que, a diferencia de su amiga Malwida von Meisenburg, la autora de Memorias de una idealista, Lu Andreas no se reconoce en un nosotras que implicaría su conciencia de ser parte del movimiento por los derechos de las mujeres. Aún si en la frase citada Lu Andreas confiesa no sentirse parte de ese plural que recurre su amiga, sí hay en sus obras, es exacto lo que dijo Vanina, sí hay en sus obras una constante conciencia de un nosotras, que se ve no solamente en la recurrencia del pronombre en sus diversos escritos, sino en el abanico de personajes femeninos que despliega en sus obras, incluso en estos dos breves relatos. Cabe aquí aclarar que la aseveración que se basa en esa cita para afirmar la no pertenencia o conciencia de pertenencia de Lu Andreas al movimiento feminista queda puesta en cuestión cuando vemos que en otras traducciones del mismo párrafo de lo que se habla no es de un nosotras, sino de un nosotros. Una palabra que reincide un poco más adelante en el mismo escrito de Gilliot, cuando Lu Andreas le dice que con respecto al nosotros que forman ella y él, no tiene ninguna duda. Es interesante ver cómo aún en libros muy sólidos llegan a elaborarse argumentos a base de algo como un pronombre sin confirmar la comprensión y traducción del mismo en las fuentes que manejamos. En otro pasaje de la traducción al español de Mirada Retrospectiva también se usa un nosotros cuando lo que se deriva del contexto es que el párrafo se refiere a Lu y a su madre. O sea que no sé muy bien si ese nosotros es porque en ese momento no se usaba mucho en español decir nosotras, o sí porque hay en alemán una manera de decir nosotras y otra de decir nosotros. Así que bueno, esa es una pregunta totalmente para Micaela que estoy esperando desde hace días a que me la aclare, ¿no?
No sé si ahora o cuando terminemos, termino en un minuto la presentación y lo charlamos. Pero volvamos a la idea de ese abanico de afinidades entre los personajes femeninos que despliega Andrea Salomé en sus relatos. Desde la primera escena de Feniska, con quien la protagonista establece un primer vínculo, es con la Grisette, como tal, o sea, con la joven prostituta. No como tal, sino especialmente en cuanto la ve agredida. Que luego el tipo humano le servirá a través del sueño para expresar sus temores a la promiscuidad, no significa que la interacción entre las dos jóvenes no alcance al iniciarse el relato una enorme significación en sí misma. O sea, no creo que sea solamente un vehículo para después soñar, sino que ahí hay una puesta en evidencia de una complicidad y de un entendimiento que el resto del grupo humano que está ahí no parecería compartir, y que la jovencita que está ahí, recién llegada a París después de sus estudios, sí lo ve perfectamente, ¿no? Esta conciencia e incluso esta comprensión y ternura por un amplio grupo de mujeres de muy distintas clases, edades y actitudes queda particularmente clara en la relación de la protagonista con los varios personajes femeninos de un desvío. Allí no es solo ella la que se enfrenta a una situación clave en relación con un hombre o con los hombres. Lo mismo sucede con Gabrielle, con su hermana Matilda, con la baronesa Daniela, con la institutriz a la que recuerda golpeada por su marido, e incluso con su madre, a la que le une una relación particularmente tierna y agradecida. Años más tarde, Lu Andreas volverá a otorgarle una capacidad de comprensión similar al personaje femenino de la novela Una casa, cuando instituye a la madre del poeta en la única persona que reconoce el talento y la necesidad de su hijo de llevar una vida alejada del modelo paterno. La figura del padre, en cambio, oficiará como fagotizador del hijo, no solo en esta novela, al ignorar la vocación del joven, sino también años antes, cuando en el relato Una muerte, el padre se dispone a eternizar al joven pintor, no a través de sus cuadros y grabados, sino a través de una escultura que él mismo realiza y en la que siente que el joven parece resucitar. Bastante siniestro el caso. Bueno. Como comenté al comienzo, estamos ante una obra inmensa que recién se empieza a traducir, o cuyas mismas traducciones conducen a interpretaciones y valoraciones variadas y aún contradictorias. Personalmente creo que yo misma siento una enorme contradicción, en eso estoy de acuerdo con Vanina también, frente a relatos como estos, si los comparo con sectores de la obra teórica de Lu Andreas Salomé, en las que la mujer, precisamente en singular, se presenta como una esencia cuyas características no distarían mucho de las que se le han venido adjudicando desde tiempos inmemoriales. ¿Verdad que en las obras teóricas de Lu Andreas esas características van seguidas de una valoración positiva? Pero creo que de todos modos ese arquetipo de mujer que surge de sus escritos teóricos carece del dinamismo que sí vemos en estos relatos. No importa tanto que no se insista un poco más en que de lo que se trata es de un mal social, la reputación, el enemigo, las malas lenguas. Creo que el espectro de personajes femeninos en estos dos relatos pone en escena una mirada y una parada comprensiva, solidaria, sin caer jamás en la superioridad paternalista. Tampoco importa que los otros personajes sean una Grisette, una viuda, una aristócrata lisiada, una hermana responsable de otra, una joven en su despertar sexual. La individualidad y la dignidad de todas queda afirmada en la mirada y la palabra amable de la narradora. Eso. Así que, bueno, eso, ¿no? Sí, como que sí, coincido mucho con las observaciones de Vanina, también con su observación del enorme trabajo que hizo Arantxa González. Realmente lo disfruté muchísimo. Y bueno, y también ese diálogo con qué pasa con las traducciones, ¿no? Porque podemos elaborar grandes castalias sin saber muy bien qué es lo que está detrás, ¿no? Si hay una adhesión a un grupo
que se ve como exclusivamente femenino y feminista, o si hay un nosotros, como Vanina decía también, político, pero más amplio, ¿no? Más ambiguo, tal vez, ¿no? Bueno, ahora queremos saber la respuesta de Micaela. Claro, claro, sí, sí. Ahí está, ahora sí. No podía activar el micrófono. Bueno, qué interesante lo que decís del pronombre. Justamente el viernes pasado, no el anterior, en la cátedra de traducción literaria comentamos un fragmento y una de las discusiones que hubo fue el pronombre nosotras, de una de las primeras intervenciones de Fenia, cuando habla de las mujeres que pueden estudiar y que para ellas no es esta esclavitud que propone Max Werner, que se hace el hombre superado y que no quiere que las mujeres estudien, ¿no? Y que le irrita que una mujer estudie. Y lo que ocurre es que en alemán no hay un pronombre en primera persona, plural, masculino y femenino, es el mismo, es wir. Claro. Wir puede ser nosotros o nosotras. Y una de mis estudiantes lo interpretó en masculino genérico, digamos inclusivo, incluyendo ahí a las mujeres, pero sobre todo en esta parte, que es la página 15 en la edición de Las Furias, dice, para nosotras las mujeres, para nosotras, que solo hace poco podemos estudiar, esto no es así como lo describe usted, de ninguna manera. Para nosotras no significa ni ascetismo ni una existencia de escritorio. A mí, en alemán, digamos, gramaticalmente podríamos decir que hay un masculino si queremos, porque no hay ni masculino ni femenino. Y ahí me parece que hay como una tradición quizá de traducir más masculino, ¿no? De decir nosotros, aunque somos mujeres, pero en alemán si lo leemos claramente en el contexto es femenino. Hay claro, mucha repetición contexto, de la misma fórmula, sí, y la primera vez dice mujeres. Así que yo creo que esto que vos observás... En ese pasaje totalmente, claro, en ese pasaje hubiera sido, en este momento y en la traducción que vos hiciste, hubiera sido totalmente desconcertante encontrar un nosotros, porque nosotros, por supuesto, las mujeres, hubiera sido muy contradictorio. No sé cuál fue no sé cómo hablaba Malguida en las reuniones estas, ¿no es cierto? A lo mejor sería lindo leer su libro también, y quién lo habrá traducido, no sé si hay traducción. Pero qué interesante, claro, lo que decís es lo que me imaginé, que no había una manera de diferenciar en alemán, como tenemos nosotros en español, nosotras, nosotros. A la vez, derivar de ahí que no había una solidaridad con las mujeres, es un poquito too much, ¿no? Es un poquito irse muy lejos, ¿no? No podría leerlo así. Acabo de chequear la versión española, la edición del 86, la traducción del 86, y también es nosotras en femenino en ese mismo, en esa misma entrada. Creo que en el contexto aquí queda muy claro, pero en general sí me inclinaría a revisar estos nosotros masculinos y ver si no tiene que ser. El contexto exacto en el que aparece esta contradicción, que en una traducción aparece nosotras y en otra nosotros, es la carta que ella le manda a Gillot cuando está por formar la primera comunidad con Ren, y Gillot, del que espera un apoyo, no la apoya en absoluto, dice que no va a llegar a nada, y ella le dice, bueno, eso esperaba de Malguida, ¿no es cierto? Que siempre se está refiriendo a un nosotros, ahí está, esa es la frase, que siempre se está refiriendo a un nosotras con la cual yo no me siento parte. Y después inmediatamente dice, en cambio sí me siento parte en cambio sí estoy muy segura del nosotros que formamos tú y yo. ¿No? O sea que bueno, ahí hay evidentemente algo que pasa con esa palabra que bueno, que hay que decidir cómo se traduce. Pero en ningún caso dudé en tu traducción, porque era obvio en el contexto que eran nosotras las mujeres. Sí, claro, habría que ver en este otro caso particular, que ya lo voy a investigar. Claro, despertado la después nos escribís a todo, claro. Y les cuento, por supuesto. Bueno, súper interesante este intercambio que surgió, inesperado, sobre la traducción del nosotros, nosotras. Bueno, si alguien quiere intervenir, comentar, preguntar, será bienvenida, bienvenido.
Silencio me sale. Sí. Marta Borel, ¿puede ser? Hola, ¿cómo les va? Hola. ¿Qué tal? No, me sorprendió mucho ese señalamiento que hizo en un momento Mercedes respecto de que estaba casada o que estaba en pareja o que ya algo se había instalado, y esta cuestión como me parecía como contradictoria en relación a los textos, ¿no? Entonces me hizo pensar eso nada más, lo traje ahí, me quedó como dando vueltas y pensé que por ahí ustedes que saben más de esto podían decirme algo. Yo podría decir algo, pero es un poco arriesgado, ¿no? En principio, me interesó mucho una parte donde creo que es también Arantxa la que lo dice, porque es genial realmente su libro. Creo que es ella la que lo dice, que... A ver, ¿cómo era? Que... sí, que para Lu el relato de una vida es igual que el relato de un sueño. O sea que por más que hagamos una autobiografía, de todos modos se practica esta elaboración secundaria de la que hablaba Freud. O sea que no hay mucha diferencia entre el relato del sueño y el relato de la biografía. Es interesante. Perdón, un fallido mío. El relato de la autobiografía. Yo creo que tampoco hay tanta diferencia entre el relato de una autobiografía y el relato de una biografía. A la vez, como es la de Lu, ¿no? A la vez, a mí me llama la atención porque sigue siendo parte de esta cosa tan antipática realmente, que es cómo se ha escrito la historia, cómo se ha escrito la historia de las mujeres, pero también la de algunos hombres, ¿no? Se habla de la comunidad con Re, se habla de la comunidad con Nietzsche, que no existió, se habla del romance con Rilke, ¿no es cierto? Que al final era como un nene de pecho. Y no se habla de que la verdad la comunidad exitosa fue con su marido. ¿Pero qué? ¿No se le quería reconocer que realmente esa fue la comunidad exitosa? Duró 40 años y cada cual hizo su carrera. Él tenía algunas dificultades, pero no era porque tuvo que salir a trabajar para comprarle vestidos a ella, como dice la tradición del filósofo. El filósofo no debe casarse porque la mujer va a querer vestidos y él va a querer estudiar, ¿no? No, el hombre, como ella misma estudia desde su saber, después del estudio con Freud, ella es un retrato precioso de su marido, ¿no? También de las dificultades que el marido tenía, como cualquier ser humano, ¿no? Ahora, no sé si me estoy desviando mucho de la pregunta de Marta, pero me parece que ella se sigue planteando esa pregunta casi como teórica, digamos, no precisamente porque en ese momento ella esté sufriendo ese problema, sino porque a lo mejor fue su temor antes de encontrar una salida legítima, o porque tal vez las mujeres de las cuales estaba rodeada estaban sufriendo algo parecido, ¿no es cierto? Entonces, me parece que posiblemente, pero en el momento en que escribe ella estos dos relatos, no parecería ser su problema. No parecería ser su problema. Si los hubiera escrito 20 años antes, ¿qué es lo que yo pensé cuando lo leí? Yo pensé cuando los leí que los había escrito mucho antes de formalizar algo, ¿no? Luego cuando fui viendo detalles de la vida y tal, y cuándo estuvo con quién, digo, bueno, pero ella retomó estos temas cuando su vida estaba perfectamente afirmada, sólida. Tampoco era un contrato económico, pues ella constantemente está diciendo de dónde provienen sus ingresos. Así que eso es interesante, Marta. O sea, como que... Entonces, bueno, voy a eso, ¿no? Que así como se niegan ciertas personalidades porque no son famosas. Entonces, ¿para qué vamos a nombrar al señor Andreas?
que al final, ¿quién lo conoce? Mejor dejarlo en la oscuridad, ¿no? Entonces hay un apellido que sale un poco cuando uno se interesa en ella, no se sabe muy bien si es el apellido del padre, de la madre o de quién, hasta que uno investiga un poco. Pero Re sale en todos los casos, Nietzsche sale en primera página, Rilke también, y bueno, Freud en otra categoría, por supuesto. No, entonces me molesta un poco porque es un poco como también se narra la historia de las mujeres, a quienes se las deja, a quienes se las o se nos deja fuera en el relato, ¿no? Y ya no sé si es una segunda elaboración o si podríamos decir que la segunda elaboración mezclada con mucho de ideología. También en la segunda elaboración también hay ideología, ¿no? No sé, lo pregunto a ustedes porque están más en el tema, ¿no? Entonces, por eso lo señalé, porque me parece que, aunque fuera, claro, ese llegar a París y su relación con Max y todo eso, que era evidentemente un personaje muy distinto al que aparece en el relato. Cuando ella habla de verdaderamente quién era Max, era otro personaje lamentable. Entonces, sí es autobiográfico en cierta medida, pero no es contemporáneo al momento en que ella lo está escribiendo. Entiendo, gracias. Eso es lo que destacás, Marta. También es interesantísimo, porque el hecho de que exista esa unión no anuló su decir con respecto a las cosas que seguía pensando, con respecto a las cosas, no es que porque se haya casado, a partir de ahí su pensamiento empieza a reflejar algo que tenga que ver con esa unión, sino que hay algo que viene independientemente de los lazos, incluido, ¿no? Porque eso también se destaca mucho los lazos que va teniendo, pero hay un pensamiento en ella que se mueve a pesar o más allá de los lazos. Y Vanina creo que en el libro lo rescata la figura de Andreas. Me parece que, no recuerdo bien, pero me parece que sí rescata Vanina. A ver. Ah, claro. Ahí está. Sí, yo de ese vínculo entre Andreas y Lu, me parece que no es un matrimonio convencional, o sea, me parece que hay que subrayar esto, no es un matrimonio convencional. Ella accede a casarse a partir de una escena muy violenta. Entonces el matrimonio accede a ese matrimonio, pero a partir de un pacto y de ciertas reglas que son muy estrictas. Por ejemplo, la regla de no tener relaciones sexuales con su esposo, o sea, es un matrimonio célibe. Sus vínculos amorosos, o sea, con quienes ella tiene romances y de quienes se enamora, son vínculos que se dan mientras ella está casada. O sea, es un matrimonio medio que surge por la fuerza, a partir de una amenaza de Andreas, que es un teórico, un orientalista muy hosco, no tiene vínculos con las amistades no se mueve en el círculo de Luandra Salomé, no la acompaña en sus viajes, no comparten ese universo social. Viven juntos muchísimos años, no se separan en el sentido de disolver el matrimonio, pero ella hace viajes con Rilke, viaja con Malguida, tiene largas estancias fuera de esa casa y fuera del vínculo con él. De hecho, ella escribe que la pasa mal cuando está en la casa también. La casa está dividida en 2 pisos, ella vive en el piso de arriba y Andreas vive en el piso de abajo. En un momento Andreas tiene un hijo con la que es el ama de llaves. O sea, es como un matrimonio que a ella creo que le da la llave para
para despreocuparse por tener que casarse. Entonces Sí. es un poco una llave a la libertad, que era también una costumbre entre jóvenes rusos y rusas, que muchas veces se casaban por conveniencia para hacer cada uno su vida, sin tener que preocuparse por el peso de tener que tener un matrimonio. Entonces, me parece que nada, ese vínculo no es un matrimonio como el que ella describe en estas dos novelitas. No es ese tipo de matrimonio a partir del amor romántico o un matrimonio en el que tiene por finalidad crear una familia. No, no es ese tipo de matrimonio que tiene con Andrea. Por eso es un personaje enigmático, de alguna forma, que no aparece, que no tiene huella en la... Ella lo respetaba mucho intelectualmente, pero no tiene huella en la obra, no se refleja en la obra de Luandra Salomé, como si se refleja, si se puede reflejar la de Freud y otros, ¿no? Ah, ok. Sí. ¿No? Igual yo diría que ese matrimonio blanco, digamos, sí, bueno, o esa relación blanca, por eso digo que al final es la comunidad que funcionó, porque en realidad es lo mismo que le iba a proponer, no a proponer, más que proponer, a imponer a Nietzsche, a todos. Después, bueno, con otros dos varones no hubo una relación sexual, amorosa, diferente. Ella sí habla del amor a su marido. Yo creo que sí, que la verdad me parece que a mí, por lo que estuve leyendo, porque algo que les agradezco muchísimo, que le agradezco mucho a estos dos relatos, es que me ha hecho leer muchísimo, interesarme por muchísimas cosas que tenía como así sabidas o de oídas o de lecturas superficiales, pero sí me gustaría ahondar más. Yo vi una mirada muy respetuosa, muy amorosa incluso, con respecto a ese hombre que la historia mantiene como en sombras. Incluso creo que hasta físicamente debe haber sido bastante atractivo para ella, aunque no se concretara físicamente la relación. Era como otro mundo, otra cultura, era un persa. Y si uno ve las fotos de toda la gente, la verdad se distingue. Pero sí, ella habla y además sí, él está incluido en algunos de los viajes. En algún momento dice, íbamos a ir con Rainer y con Fred, íbamos a ir a tal lugar porque él iba a ir a Persia a arreglar no sé qué conferencia, pero después eso se canceló y él no vino. O sea, como después al principio dice que la casa era tan chica que tenían una habitación y luego la cocina donde se reunían ella y Re, porque era el único lugar donde tenían para estudiar. O sea, sí, también es verdad lo que Vanina dice, ¿no? O sea, como que me parece que ese matrimonio, que yo respeto como tal, ¿no? Me parece que... me parece, viste, cuando en la novela, cuando en Fenishka dice, lo que quiero del matrimonio es paz. Y yo creo que en esa relación que estableció, consiguió eso, un lugar de estudio donde los dos pudieran seguir sus intereses. Es verdad que no compartían muchas cosas, dice que sí compartían la relación con los animales, curiosamente, que ahí donde no compartían la relación con las personas, ni con el vínculo de ciertos núcleos intelectuales, él tenía otros núcleos, parece que era muy exitoso con sus estudiantes, pero que sí se unían en lo que respondía al mundo natural, lo cual para ella debe haber sido bastante importante en la medida en que ella relacionaba el mundo natural con lo femenino. O sea que ahí podría haber sido
algo interesante. Bueno, nada, la verdad, apasionante todo esto que han traído con las furias, con estos dos relatos, que es como en el centro de una vorágine de pensamientos, de ideología, de arte. Muy, muy, muy interesante todo. Bueno, hay dos manos levantadas. Gaby Pedrotti, Emilia. Gaby, si querés empezar. Sí. Bueno, buenas tardes. La verdad que les agradezco, bueno, tanto a Nicolás como a María Magdalena la publicación de este libro, de estos dos relatos. No quiero decir novelitas porque para mí es un librazo y eso como dos novelones. Así me pasó que me cautivaron muchísimo los dos textos. Y una de las cosas que digamos, le quiero agradecer a las presentadoras la cantidad de datos que la verdad que desconocía, y en ese sentido me he como nutrido de un montón de información, pero me llamaba la atención mientras las estaba escuchando, que digamos, cómo la vida de Lu cautiva tanto que ¿no? Digamos, cómo se habla de la vida de Lu. Entonces yo quería volver o rescatar a Lu escritora, ¿no? Me parecía que cuando hablamos de Lu, la vida de Lu pareciera ser que tiene como un atractivo que hace que, ¿no? Como que volvamos a la vida de Lu, a la cuestión bueno, de su vida personal. Y a mí una de las cosas que me llamó la... No hay sonido. ¿No hay sonido? ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. Digo, o sea, que se reproducía algo que a mí me había pasado con Lu, ¿no? Que es saber de la vida de Lu, digamos, y no conocer la escritura de Lu. Y a mí con el libro que presentan María y Nicolás, lo que me pasó es que me volvió la escritura de Lu. Entonces yo quería rescatar a la escritora y al trabajo que me parece que hizo Micaela, porque una de las cosas que me hace pasar el libro, y que por eso quiero dejar de lado la vida de Lu, porque yo leo el texto, leo el texto tal vez por un vicio de psicoanalista, digamos, y leo un texto absolutamente femenino. Yo no sé si feminista, femenino, ¿en qué sentido? Me parece que bueno, que esto es un mérito también de la traducción. Es un texto amoroso en el sentido que tiene un trato para con el otro, para con todos los otros que en la ficción van apareciendo, realmente de mucho cuidado, y por otro lado digo femenino porque es todo el tiempo incomoda, todo el tiempo desestabiliza. Y entonces, en este sentido, digamos, desestabiliza bien, entre comillas, digo, porque desestabiliza como causando algo para que el otro quede con una linda incomodidad, con una incomodidad de esas que ayuda a seguir, que saca del lugar común. Entonces, yo quería rescatar esto porque me parece que, digamos, que yo me encontré con la escritora, cosa que deseaba hace mucho, y en ese sentido quiero como ahuyentar un poco los datos en los que me dieron ganas de meterme, digamos. De hecho, me sorprendí y le dije a Nicolás y a María, uy, está Vanina, que yo había leído el libro hace un año de Vanina y no sabía que Vanina era quien iba a estar en la presentación, así que fue una alegría. Mercedes, tengo ahí textos para leer tuyos que todavía no accedí a ellos, lo haré prontamente, pero lo que quiero decir es que el libro me amigó con la escritora, con Lu escritora, que me parece que quisiera y desearía que podamos correr a Lu, a la historia de Lu, a la mina que fue Lu, a la mujer casada, con historias, con seducción, con todo eso, porque realmente lo que hace pasar Lu como escritora en este libro y en estos relatos es algo realmente muy bello y que dice mucho de una mujer que para mí en ese punto es atemporal, más allá del contexto y todo lo que podemos decir que por supuesto tiene el mérito de haber sido escrito en 1800 y pico, ¿no?
pero hay algo de ese trato con el otro, de ese acercarse, movilizando y generando una pregunta acerca del amor, acerca de la amistad, acerca de lo intelectual, acerca del ser puta, acerca de todo eso, que me parece maravilloso. Lo hace con una delicadeza que Micaela, te agradezco, lo hayas hecho pasar así, porque fue hermoso. Me quedan 3 o 4 páginas y no lo termino porque no lo quiero terminar al libro. Porque la verdad que fue una compañía y nada, son de esos libros que creo que voy a atesorar. Así que, bueno, nada, muchas gracias, y quería rescatar esto, que espero haya podido hacerlo. Sí, algo que me pregunto, la verdad que no confirmé, pero creo que el encuentro con Freud fue en cierto punto la muerte de la escritora, ¿no? Porque después no hizo más ficción. Después termina en 1912, 1905 escribe La Casa, 1912 no sé qué, antes de toda su obra literaria, creo que es anterior al encuentro con Freud, si no me equivoco. Eso me dio un poco de pena. Porque sí, porque también vi que como escritora, y esa mirada, eso que decía, no sé si el feminismo se nota en el pronombre nosotras o nosotros, o en la militancia o tal, pero en esa mirada conciliadora, en esa mirada comprensiva, en esa manera de ver a todas las mujeres, también a los hombres, pero a todas las mujeres de una manera tan amorosa, ¿no? Tan como vos decís, ¿no? Tan... Sí, lo amoroso, sí, entendido, claro, lo amoroso. En ningún punto paternalista, en ningún punto, así estoy hablando de la chica lisiada, así estoy hablando de la grisette, así estoy hablando de la mujer a la que le pegó el marido, en ningún caso hay, bueno, eso también es un gran mérito de Micaela, ¿no? No hay ni un dejo de paternalismo, ¿no? Eso es precioso. Sí. Sí. Sí, acuerdo con lo que decís. Sí. Bueno, sí. Emilia. Vanina también. Bueno. A ver. Ahí va. A ver ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias, Nico y María, por esta tarde tan linda con este encuentro. Muchas gracias a las presentaciones que me gustaron muchísimo. La intervención recién de Gabriela Pedrotti me dio más ganas aún de que llegue ya mi ejemplar para empezar a leerlo. Y me acordaba, mientras escuchaba las presentaciones, las lecturas de Las Inseparables, el libro de Simone de Beauvoir. Me hizo acordar mucho a ese libro, y también a los textos de Jane Austen. Estas mujeres escritoras que a través de sus relatos, que en muchos casos tienen tintes autobiográficos, encuentran su manera de expresarse y de contarnos, a quienes llegamos mucho tiempo después, cuáles eran sus vivencias, cuáles eran sus dificultades, cuáles eran sus expectativas, con qué querían avanzar y cambiar y romper en la época en la que les tocó vivir. Así que bueno, nada, quería compartirles esto que me hizo recordar de otras lecturas previas, y agradecerles a todas y a todos por la presencia y por las presentaciones, y esperando el libro. Gracias, Emilia. Bueno, Vanina, ¿querías agregar algo? Sí, quería agregar algo ¿con qué tenía que ver? Con la cuestión de la escritura, que yo creo que tenemos que considerar a Lua Andrade Salomé como una escritora, independientemente de los modos en que ella escriba, independientemente de si escribe ficción, si escribe ensayo, si escribe poesía. Ella,
su obra más voluminosa es la que tiene que ver con la filosofía, con su Nietzsche, con sus trabajos sobre psicoanálisis, sobre bueno, el erotismo, y también la parte de ficción. Entonces me parece que es una escritora que lleva en sus distintas obras y con distintos estilos, piensa la posición de las sujetas y de los sujetos en su modo situado de ser, en el mundo, ¿no? En un mundo que es cambiante, que está atravesado por cambios científicos, por un secularismo muy fuerte, en donde los roles sociales están puestos en tensión o están siendo interrogados sobre los roles además que tienen los y las artistas. Entonces me parece que hay que leer, o yo propondría leer en conjunto su obra como una mirada crítica a los modos de vida tradicional con los que se encuentra, ¿no? Y de esta forma, bueno, justamente lo vamos viendo a través de su obra, pero me parece que no separaría tan rápidamente la parte ficcional de la parte ensayística, porque justamente ahí hay problemas que van continuándose o que se van enlazando. Entonces, eso era lo que quería decir, lo que quería sumar. Yo quiero agregar también algo que surge por esto que están debatiendo y por esto que están enriqueciendo el relato, los relatos, que hay algo también en Lu que no se puede adecuar a una sola categoría, o no se puede adecuar, no es una sola cosa, no pertenece a un solo discurso. Lo interesante, por ejemplo, de que haya dos relatos es que propone una narrativa de la vida, cercana, ficcionalizada a su biografía, pero también propone otro punto de vista. Es como si fuera a decir, bueno, hay otra vida dentro de esto que se está diciendo. Y lo interesante me parece que es ella misma diciéndose, dialogando, interrogándose con estos dos relatos, donde desde un lugar se puede afirmar una problemática, como puede ser el matrimonio de una persona intelectual, y del otro las problemáticas de una mujer artista cuando algo del matrimonio fracasa o cae esa figura. Entonces hay un diálogo incluso en los relatos, y eso también es un mérito, a mí me parece grandioso, de una escritora interrogar su propia obra, ¿no? Porque estos dos relatos van juntos, interrogándose, proponiendo puntos de vista para una problemática similar, porque hay cosas que son similares, y esto también es una cuestión que yo encuentro a lo largo de la obra de Lu, ¿no? Como la posibilidad de la interrogación continua y de la no adecuación a una sola categoría, y cómo eso lo va como siempre dándole un poquito más, le va dando como un poquito más de argumento y va generando narrativas para esos argumentos. Es muy, muy lúcida, es muy clara cuando va generando los argumentos. Eso es fascinante. Sí, y yo quería agregar también en relación a lo que se está conversando, que bueno, el tema de separar la vida y la obra es todo un tema que nos llevaría por caminos que en este momento no podemos tomar, pero creo que en el caso de Lu, a mí por lo menos lo que me parece importante y necesario es que se deje de lado lo que corresponde a su vida personal en términos de posiciones de subordinación, como decía Vanina, ¿no? En estas posiciones que siempre la enlazan a otros hombres, no lo que tiene que ver con su vida personal en términos, digamos,
en otros sentidos, pero sí en lo que respecta a este mecanismo de siempre vincularla a los varones, ¿no? Y a los varones que además siempre son más célebres o tienen una obra más conocida, etc. Ese es el punto, digamos, más allá de lo que cada uno piense sobre la separación vida y obra, para mí ese es el punto necesario con mujeres como Lu Andrea Salomé, que históricamente siempre han estado asociadas a otros varones. Y la importancia en estos relatos, por ejemplo, de que está planteando, y es crucial en uno de los relatos, la importancia de rescatar el sueño, ¿no? Como una de las modalidades de seguirse interrogando, ¿no? Y después ella misma vuelve como sobre el sueño, a ver qué me indica este sueño, antes de la interpretación de los sueños, de la escritura de la interpretación de los sueños, ¿no? Ella misma, o sea, me parece que hay toda una estela de pensamiento de Lu que después se va adhiriendo tal vez, o va encontrando ecos o lo que sea, diálogos con hombres, pero que esto está presente, ¿no? Por ejemplo, en estos relatos desde ya está presente, y cómo está presente también es muy interesante. Entonces, si después se encontró con Freud, y se encontró con la interpretación de los sueños, bueno, hay algo ahí que le hizo signo de lo que ya venía indagando y mostrando que era interesante, como uno de los ejemplos, ¿no? Podría ser la cuestión del sueño. Sí, me acordé con el tema de la cuestión del sueño, que estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Mercedes en relación a que para mí tampoco el sueño de la Grisette es solamente un vehículo para después llegar a esa escena final. Me acuerdo cuando leí la primera traducción y me encontré con esa escena que está al principio del relato, para mí fue una escena de sororidad. Claro. Digo, más allá de que después se resignifica por el sueño y por lo que a ella se le jugaba con la posibilidad de ser vista como una Grisette, como una prostituta, me parece que es una escena de sororidad, o que hoy podemos verlo de esa manera, ¿no? Pero es muy clara la escena en ese sentido. Eso me acordé. Claro, y se confirma con esta mirada, esta manera de referirse a los otros personajes. O sea, empieza con la chica prostituida, ¿no es cierto? Pero luego va a seguir con la muchacha que fue golpeada, con la madre, con la chica lisiada, con todas va a tener una relación de sororidad, como vos decís, ¿no? O sea, que realmente que use nosotras o nosotros en última instancia es como... Otra cosa que se me ocurrió ahora, y no como disculpa, sino como una vivencia bastante profunda, esa idea de separar la vida y la obra. Bueno, todos los que nos formamos en los años 70, 80, no ustedes que son más jovencitos, eso lo teníamos como ley, ¿no es cierto? O sea que... pero claro, yo no llego a la vida de Lu en absoluto, yo lo que llego son a los escritos, como por ejemplo, ¿cómo se llama el libro que hizo Pfeiffer, ¿no? Que se lo dictó ella? O sea que en realidad parto de un relato de Lu a otro relato de Lu. Lo que estoy confrontando son dos relatos. Todo lo que dije sobre el marido es Lu la que lo dijo en un relato. No será un relato de ficción, pero es un relato que es el que le dictó a Pfeiffer, ¿no? O sea que separar la vida y la obra, en realidad yo no tengo ningún acceso a la vida de Lu. Si no es a través de la palabra, ¿no? Entonces lo que estoy confrontando son palabra con palabra, relato con relato, pero nunca una vida, eso se escapa, ¿no? Bueno, si les parece, vamos dejando acá, aunque estaría buenísimo seguir con el intercambio y el debate, fue súper interesante lo que se generó y da para muchísimo más. Pero bueno, vamos a ir finalizando. Les queremos agradecer nuevamente, Mercedes, Vanina, Micaela, a quienes están presentes acompañando la salida del libro, la presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, el libro estuvo en preventa estas últimas 2 semanas y ya está en manos de la distribuidora con la que trabajamos, que es Valhúter, para llegar a librerías de todo el país. Y para quienes estén en México, trabajamos con el Diván Negro, así que lo pueden encargar por esa vía. Va a estar también disponible genial, justo ahí alguien diciendo que está esperándolo en México. Bueno, en breve va a llegar.
pronto va a estar disponible en formato ebook y estamos tratando de llegar a otros países. Somos una editorial bastante reciente, nacida en pandemia, tenemos 1 año de vida, así que todavía estamos en plena construcción, pero bueno, ya llegaremos a otros lugares. Sí. Sí, y agradecer también a al Instituto Goethe, que nos facilitó, nos ayudó para lo que es el apoyo de la traducción, haciendo también esa apuesta importante del instituto para un texto que por ahí podría no haber ayudado, dado que es un texto de 1898. Estamos hablando de todo esto que nos conmueve tanto y nos revoluciona tanto desde 1898. Y también agradecemos al Instituto Goethe por haber hecho esa apuesta y ayudado a la editorial. Bueno, hasta la los próxima. mejores deseos para la editorial, realmente. Muy, muy hermoso proyecto. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Un placer escucharlas. Muchísimas gracias. Y gracias por el esfuerzo, además, de difundir la obra de Luandra Salomé por estas tierras latinoamericanas. Gracias. Gracias, Vanina. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, un placer conocer la Lu así. Sí, y a quienes se acercaron a escucharnos. Sí. Gracias a quienes están dejando mensajes en el chat. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Igualmente ustedes. Chao, Gracias. chao. Gracias. Chao, adiós.